Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Sucio Lechea y bueno, el día de hoy en el programa en Pinks, en el espacio de la mujer emprendedora peruana, tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es historia de la gastronomía peruana. En este caso, nuestra invitada ha escrito más de 10 publicaciones sobre gastronomía, sobre historia de la gastronomía del Perú, haciendo referencia a diferentes épocas de nuestra historia, tanto de la República, del Virreinato, y ha sido ganadora también de muchos premios, como el SUMU y también el Premio Nacional de Gastronomía de España, entre muchos otros. Entonces, el día de hoy ella conversará con nosotros sobre cómo es escribir un libro de gastronomía, sobre todo de historia de gastronomía del Perú, y también si es que es fácil o resulta realmente complicado hacerlo. Entonces, quiero darle la bienvenida y con mucha alegría a una invitada realmente de lujo. Rosario Olivas Weston, investigadora y experta en historia de la gastronomía peruana. Bienvenida, Rosario. Gracias, Susi. ¿Cómo estás? Bueno, antes de continuar con la conversación, un tema que realmente nos apasiona a muchos de nosotros, quiero agradecer a Súmate al Éxito, la plataforma digital del emprendimiento que hace posible Pinks todos los martes, y en el cual que es un programa en el cual podemos conversar con muchas mujeres que destacan en las labores que desarrollan y que nos inspiran a otras mujeres. Entonces, muchas gracias, Súmate al Éxito, y no se olviden de visitar nuestra fanpage nuestra página web www.sumatealexito.com, y también nuestra fanpage en donde pueden encontrar información muy interesante, importante y súper útil para nuestros amigos emprendedores. Tampoco quiero dejar de agradecer a Rentaire Perú, el mejor aliado en estos tiempos de verano, ¿no? De mucho calor. Rentaire Perú, el mejor aliado en este verano. Entonces, empecemos esta conversación con Rosario. Rosario, cuéntanos, ¿es fácil o no es fácil escribir un libro de gastronomía y sobre todo de historia de la gastronomía? Bueno, se necesita constancia, un objetivo. Es como escribir cualquier otra publicación. Hay personas que tienen que escribir porque tienen que elaborar su tesis o un trabajo para la universidad, y es una obligación. Hay otras personas que lo hacen porque les gusta escribir, tienen el don de escribir. Y muchas veces yo me acuerdo que antiguamente en la redacción de los periódicos y de las revistas, la gente era toda autodidacta. Hoy día se enseña, se aprende en las escuelas, pero lo que se hacía era, llegaba la persona y decía, escribe un artículo sobre tal tema. Pero ¿y cómo lo hago? No, es fácil, simplemente pones los temas más importantes del hecho en el primer párrafo, y después temas menos importantes. Entonces me acuerdo y yo le preguntaba una y otra vez a mis profesores, a mis maestros, ¿cómo escribo un artículo? Y me decían lo mismo. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacíamos? Pues los que recién iniciábamos, veíamos otro artículo, al principio lo copiábamos usando, digamos, nuestro tema, pero más o menos el mismo esquema. Y poco a poco ya nos íbamos soltando y poco a poco íbamos haciendo los artículos en los periódicos, ¿no? Pero hoy día no, hoy día tenemos dos líneas si tú quieres escribir. Una es la del periodista, que pone la información más importante al principio y luego la menos importante hasta el último. Entonces eso se hace porque el editor, si es necesario, puede recortar la última parte. Pero existe otro método que a mí me gusta mucho, que es mucho más interesante, que es el estilo literario, en el cual uno plantea una interrogante al principio, como puede ser, y murió fatalmente,
y después vas narrando y al último, en la última página, en el último párrafo, dices de que murió. Es como dejar una inquietud grande, una Exacto. intriga y vas en el lector. atrapando la atención del lector sin que se dé cuenta y lo llevas hasta el último, ¿no? ¿Qué disfrute debe ser hacer volar tu imaginación para poder lograr qué idea puedo plasmar en un libro? Sí. ¿Cómo puedo atrapar al lector? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, como te digo, existen estas dos tendencias, ¿no? Ahora hay muchísimos libros que te enseñan a escribir, hay muchísimo, básicamente la persona que desea escribir necesita capacitarse en tres aspectos. El primero es en ortografía. Es fundamental tener la base técnica de la ortografía. Lo segundo es la redacción, cómo redactar las frases. Y lo tercero es el estilo ya sea periodístico o literario, o matricularse en cursos, ¿no? Porque ahora hay muchísimos cursos, incluso cursos por el internet que le enseñan. Es como, por ejemplo, aprender música. Al principio necesitas conocer las notas, necesitas tener destreza en el manejo de un instrumento y después poco a poco ya llegas a un momento en el cual ya ejecutas con destreza y finalmente logras hacer composiciones. Entonces digamos que es una actividad que con la perseverancia, que con la práctica uno puede lograr la maestría. Sí, y también hay personas que tienen el don, porque por ejemplo yo conozco dos muchachos jovencitos que nunca estudiaron, pero son muy hábiles, incluso han ganado premios. Es un don natural, es algo genético que estos muchachitos tienen, de tener estabilidad y son de la misma familia. El don de poder sentarse y poder plasmar tus ideas en lápiz y papel. Exacto, como ahora frente a la computadora, ¿no? Como también hay personas que tienen el don de la pintura o el don de la música. ¿No? Bueno, queridos amigos, hoy estamos conversando con Rosario Olivas Huesto, una muy destacada escritora e investigadora, experta en historia de la gastronomía del Perú, ganadora de muchos premios, el Sumo en el Perú, en España también, premios Gourmand, y nos está explicando un poco cómo es esto de escribir. Estamos hablando en este momento de que algunas personas tienen el don. Y Rosario, no dudo que tú lo tienes. Tú tienes muchos premios, has logrado captar el interés de jurados internacionales. ¿Cómo crees yo no sabía que lo has tenía el logrado? don. Cuéntanos. Recién lo he venido a descubrir después de 30 años. ¿Cómo lo descubriste? Porque yo pensaba de que era una cuestión de esfuerzo, de trabajo. Pero de pronto me di cuenta de que por qué yo estaba en el mundo de la escritura, porque tenía la facilidad de hacerlo. Entonces, y me di cuenta de personas de la misma familia que sin haber estudiado también son buenos escritores. Entonces dije, no, esto es genético, esto es artístico, genético, interés, ¿no? Y dime, ¿qué se siente poder ganar 5 premios Gourmand? Para esto, primero explica a nuestros amigos, porque estamos en una plataforma de emprendimiento, ¿qué son estos premios Gourmand? Bueno, los premios Gourmand son los Óscares de la gastronomía, de los libros de cocina. Se hace un concurso, primero es nacional, luego es regional en muchos casos y luego es internacional. Entonces, tú no sabes si el libro que tú has hecho puede ganar o no, o si es que hay, por ejemplo, en Madagascar, un libro extraordinario que pueda ganar el premio, ¿no? No sabes en qué parte del mundo puede alguien haber hecho un libro más interesante. Lo único que yo pienso que me ha beneficiado para ganar estos premios es el hecho de que cada publicación que yo hago, lo hago lo mejor posible. Investigo hasta el último detalle, todo lo que pueda sobre el tema. Empiezo siendo un esquema
de lo que va a contener. Muchas veces no lo llego a cumplir porque hay información que no la encuentro, entonces sencillamente sale. Pero ya a veces encuentro información que es sumamente interesante y lo incluyo. Incluso hasta un pequeño detalle que de pronto se convierte en un capítulo. O sea, cuando uno está escribiendo, cuando uno está investigando, porque es la base de una escritura, la investigación, y creo que eso es lo que más me apasiona, la investigación. Explorar, tratar Exacto. de escarbar en esos lugares donde de repente otros no han llegado y que te llevan a ti a sentir eso de que, bueno, de repente yo acá soy la pionera y te inspira y corres con ello. Yo siempre he tenido dos principios. Uno, que hacer libros que nadie lo hubiera tratado, o en todo caso con una visión diferente. Es extraordinario. Ese es uno, o sea, posicionarme en un lugarcito donde nadie haya trabajado antes de lo que es el conocimiento. Bueno, en este caso, en tu caso, en el Perú, tú estás totalmente posicionada en el tema de investigadora de la historia de gastronomía. Bueno, fui la primera. Claro, tú publicas mucho. Lo que me encanta, Charo, Rosario, es que tú compartes mucho de todo lo que tú vas encontrando en diferentes lugares. No todo, no todo, claro, obviamente. No todo. ¿no? Hay muchas cosas que que me gustaría, claro. Pero a veces, ¿no? Es que lo publico en los libros. Y cuando ahora tú realmente despliegas eres muy curiosa y escribes sobre muchos temas. Has escrito sobre comida, cocina del virreinato. A ver, muéstranos un poco de... Tú has escrito mucho sobre Moquegua. ¿Sobre qué primero quieres hablar? Bueno, he escrito un libro que me dio muchas satisfacciones, que es La cocina de los incas. Lo curioso de este libro es que yo estaba estudiando cocina. Entonces, en los manuales de cocina de las clases, me inspiraron, y entonces escogí el mismo esquema. Entonces, tiene el esquema de los libros modernos de los cocina. Libros modernos de cocina. De cocina, sí, la Digamos, misma parte. La receta, las instrucciones y todo. Exacto, pero empiezas con el almacén, conservación, manipulación, técnicas culinarias, ¿de todo dónde igualito. tú sacaste toda esa información? Buscando, o sea, así como Sherlock Holmes, encuentras un dato y de ahí vas siguiendo a ver qué otra información hay. Ese me dio muchísima satisfacción. Incluso hablas acá de los ayunos, es decir, que has hecho una investigación muy detallada de cómo era la forma de la comida, la alimentación de la época de los incas. Yo creo que en el tema que yo trabajo de historia es sumamente importante. Es sumamente importante la información que tú puedas tener. Entonces, primero tienes que reunir toda la información y después viene la parte de transmitir todo el conocimiento que tú has reunido. Esa es la segunda parte. Pero la primera es ir y buscar dónde. Entonces comienzas a pensar, ¿y dónde puedo encontrar tal y cual información? Y comienzas a revisar. Y dime, de la cocina de los incas, ¿qué dato curioso o anecdótico o qué dato de lo que investigaste te impresionó y que te gustaría compartir con nuestros amigos? Bueno, Algo que hay no sabías muchísima de la información, ¿no? Por ejemplo, hay una comida que prácticamente desapareció del Perú, se consume muy poco, no se le da valor, que es el sango. Pero era ritual, era una comida ritual y es exactamente igual a la polenta italiana. A los peruanos que van a Italia, según me han dicho, no les gusta la polenta, les parece muy sencilla. Tiene que pasar mucho tiempo para que te acostumbres y realmente es exquisita. Cuando tú comienzas a probarla, porque es muy sencillo, simplemente es el maíz seco molido, que se hidrata una parte de maíz y 3 partes de agua, con un poco de sal nada más, y eso sirve de acompañamiento de otras comidas, guisos, incluso se corta y se pone a la parrilla para tomarlo de desayuno, en fin, tiene muchos usos. Y era como un pan, ¿no?
por ejemplo, eso me llamó mucho la atención porque no se sabía de dónde venía. México no venía. Igualmente te puedo hablar horas del libro de los sí, pero incas, justo ¿no? casualmente acá, pero como nos puedes hablar de cocina de los incas, de virreinato, hasta Bueno, el de otro la libro época actual, que es acá nuestros interesante. amigos te están haciendo unas preguntas e invito a los amigos que nos están viendo en este momento, porque el programa está en vivo, a que lance sus preguntas para que Rosario Olivas Weston, experta en historia y gastronomía del Perú, nos cuente qué es lo que nos puede compartir sobre ello. Acá te preguntan, ¿qué nos puedes contar sobre los postres peruanos? Sobre los postres peruanos, bueno, en el Perú hay zonas donde se elaboran centros dulceros muy importantes y coinciden exactamente con los lugares donde se cultivaba la caña de azúcar, donde había producción de caña de azúcar. Entonces estamos hablando de Saña, estamos hablando estamos hablando de Lambayeque, de La Libertad, de Lima y de algunas ciudades, como el caso de Moquegua es bien particular. Ahí tienen una dulcería absolutamente exquisita. Pero sobre Moquegua en el caso de ellos, de Moquegua, por ejemplo, este libro de 377 fórmulas secretas del siglo XIX, es curioso, no es por producción de azúcar, sino por un excedente de las yemas. Ellos tenían una producción de 3 millones a 3 millones y medio de litros de vino, y para poder hacer las clarificaciones se necesitaba por cada 100 litros una clara. Batían con un poco de vino y lo echaban, y eso hacía que todas las impurezas bajaran. Pero estamos hablando de 3 millones a 3 millones y medio de litros. O sea, estamos hablando de unos 70.000 a 100.000 yemas que no se sabía qué hacer. Y tú sabes que con 5 yemas tú haces 100 guargueros. Entonces, ¿te imaginas 70.000 yemas? Entonces, hacían muchos dulces, que la mayor parte de los dulces moqueguanos, que podían tener una larga duración y que podían venderlo. Entonces, las 200 familias dedicadas a la elaboración de vinos y de piscos en Moquegua también tenían una fuerte tradición de ¿qué hacemos ahora con las yemas? No las podemos comer, entonces hay que producir dulces para poder venderlos, porque si no, ¿qué hacemos? ¿no? Interesante el origen de la dulcería de Moquegua, sobre la que Rosario ha escrito bastante. Sí. Y queridos amigos, los invito a que en este momento nos hagan las preguntas que les causen o qué temas les causan curiosidad sobre lo que nos está comentando Rosario, que la entrevista es en vivo. Entonces, ahí es donde parte el tema de la dulcería, de todo el tema de En el caso de Moquegua es un caso especial, pero por ejemplo, en las otras 5 regiones del Perú no lo he visto. No he visto una dulcería. Tal vez porque en el caso de Moquegua fue una casualidad y también una suerte que yo encontrara 10 cuadernos manuscritos del siglo XIX. Y dime, ¿cómo y eso haces tú es bien difícil para de encontrar. No, eso era herencia. Era herencia, o sea, eran los recetarios de mi mamá, mi abuelita, mis tías abuelas, mi bisabuela y mi tatarabuela. Y aparte de amigas de mi mamá, que habían guardado sus cuadernos, no sus cuadernos, muchos de ellos eran cuadernos de sus antepasados que habían guardado con las recetas. Entonces yo lo que hice fue un análisis de todas esas recetas y ver, bueno, cuáles son las características de la región, ¿no? Y eso fue lo que te llevó a ti a publicar ese primer libro. Sobre dulces de Moquegua. Entonces, como también busqué muchísima información, documentos antiguos, entonces a partir de ahí publiqué ese libro. Después, posteriormente, otro libro más grande de dulces de Moquegua, ¿no? Y también
Otro libro también, grande. De otro Sí, de cocina de de vinicultura. Moquegua, tengo 3. Tú Sí. también eres experta en vinos. En vino, sí. Entonces, y cuéntanos un poco sobre eso, porque también sobre el tema de los vinos. ¿Qué Bueno, es lo que has el estado tema viendo de tú? los vinos es sumamente interesante porque necesariamente un escritor necesita, para poder hacer su trabajo, requiere saber de qué está escribiendo. Entonces, yo estudié cocina. Eso me permitió poder escribir sobre cocina. Estudié vinos, estudié análisis sensorial. Cuéntanos esto Y del análisis entonces- sensorial. ¿Cómo es esto? El análisis sensorial es un entrenamiento personal de tu sensibilidad gustativa, olfativa, visual, para poder reconocer la diferencia de los productos. Entonces tú te vuelves como una herramienta de calificación de los alimentos. Y bueno, Y ese estudio formó parte de toda tu expertise en el tema de vinos. sí, sí. He tenido la suerte, siempre ando investigando, leyendo, conversando sobre el tema. Son ya 13 años que soy juez del concurso mundial de vinos Cabernet Sauvignon Merlot. Wow, y cuéntanos, ¿cómo es participar como juez en un concurso mundial de vinos? Bueno, todos los años nos califican. Si tú no rindes, si tú no tienes un nivel adecuado, pues sencillamente no te... ¿Y cómo saben que una persona está preparada para poder ser juez? O sea, ¿qué es lo que te califican? ¿Qué es lo que ven en un juez? ¿Cómo ha sido? Van haciendo evaluaciones entre las muestras, van filtrando algunas que son de prueba. Entonces, esas calificaciones las comparan con todos tus compañeros. Tú no sabes cuál puede ser y tú no sabes los resultados. Entonces, luego de eso ya tienes una calificación. Y de ahí te Y de dicen ese para participar modo, en estos si grandes tú concursos. no tienes una capacidad de sensibilidad para hacer una buena evaluación gustativa, olfativa, pues sencillamente te retiran del concurso, ¿no? Año a año es una prueba de tus capacidades. Me muero. ¿Y cómo logras tú ¿Cómo se hago el entrenamiento? ¿Cómo te entrenas tú? Y sobre todo porque cada año tienes que ir a hacer un upgrade, ¿no? Como que mejorar el nivel para poder ofrecer Bueno, más hay perfumeros. como jurado, ¿no? Hay perfumeros que te ayudan a entrenar el olfato. Segundo, el gusto. Ya es mucho más fácil de que nosotros podamos reconocer los sabores básicos. Lo que es más difícil es el olfato para poder entrenar. Te demoras muchísimo tiempo hasta que logras en un instante recordar cuál es el aroma, a qué huele y cuáles son las características. Es el que más entrenamiento. Es un entrenamiento solitario que se hace, ¿no? Para poder... y yo lo hice tanto en café, en vinos, en piscos, en chocolate y últimamente en aceite de olivas. También pertenezco a un grupo de catadores de aceite de oliva y últimamente me han invitado para pertenecer a un grupo de catadores de mieles. Wow. Y me gustaría preguntarte sobre lo de los chocolates, pero acá nuestros amigos te están haciendo preguntas. A ver, cuéntanos, ¿cómo un emprendedor puede hacer para lanzar un negocio en base a la escritura? Bueno, un poco han vuelto al tema de la escritura. ¿Cómo puedes emprender siendo escritor? ¿Cómo puedes dedicarte, cómo puedes ver a la escritura como un emprendimiento? Bueno, eso tiene que ver con justamente tener un buen producto. Es lo básico. Primero que todo es tener la habilidad, el don, la práctica de escribir. Segundo, tener la información. Tercero es
eso llevarlo a una editorial o últimamente en las universidades que te lo publiquen. Y luego de eso viene ya la etapa de venta, de marketing. Mucha gente toma la escritura como una especie de promoción para hacerte conocido, especialista en un determinado tema. Pero hay otras personas que tomamos el tema de la escritura como una manera de difundir conocimientos. Ahora, yo aconsejaría a las personas que no saben si tienen habilidad o no para escribir o cómo hacerlo, que la mejor manera es conocerse a uno mismo. Y hay varias técnicas. Por ejemplo, la primera, la más básica para poder conocerse, es empezar a escribir un tema, cualquiera, el que uno quiera. Por ejemplo, ¿qué es un perfume? Entonces, o ¿qué es el aroma de las rosas? Entonces uno tiene que escribir en la mañana, en la mediodía, en la tarde, ese pequeño tema. Bien concentrado, completamente, alejarse de toda distracción y medir cuánto tiempo de concentración tiene uno. Esos minutos, pueden ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, son tu pauta, son tu tiempo de mayor concentración que tú tienes. Mides qué cantidad de palabras has hecho. Entonces, y sabes cuál es el momento que tú estás más despejado para escribir, porque hay personas que escriben en la mañana, otras personas en la noche. Entonces, donde el momento que te sientes más inspirado y escribes mayor cantidad de palabras, ese es tu momento. Y tu tiempo, cada persona tiene su tiempo, 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, va variando. Entonces, si por ejemplo, yo tengo un tiempo de 20 minutos y escribo 500 palabras o 1000 palabras, eso significa que en un día, en mi hora, puedo escribir 4 páginas. Y 4 páginas por 30 días son 120 páginas. Y en 2 meses son 240. Entonces, en 2 meses hago un libro con la máxima concentración en mi momento. Y así tú, al saber eso, tú sabes en qué momento, cuál es tu momento adecuado y puedes el resto del día dedicarte a otras cosas hasta que llegue el momento, tu momento que tú sabes que puedes escribir. Wow, amigos. Esa es la base. Hemos escuchado prácticamente la metodología de un escritor exitoso. Rosario ha escrito 10 libros, de los cuales la mayoría han sido premiados por jurados internacionales, y nos cuenta que lo más importante cuando uno quiere escribir, respondiendo a la pregunta de nuestro amigo sobre cómo emprender en escritura, es conociéndote a ti mismo, conociendo cuál es el momento en el que mejor te sale el escribir, contando los momentos y sobre todo para no perder el tiempo, ¿no? No perder el tiempo en esos momentos en que Claro. no te sale el escribir. Ahora, hay personas que les gusta la literatura y el periodismo y lo que es el tema de investigación, todos tienen algo en común, que necesitas como base la investigación. Si tú estás escribiendo una novela, necesitas conocer tus personajes, estudiar la psicología de las personas para hacer que tus personajes sean lo más reales posibles. Si tú estás escribiendo sobre, por ejemplo, la cocina de una región o sobre pastelería, tienes que conocer y tener información, reunir información sobre pastelería. Si tú estás escribiendo sobre poesía, tienes que tener una inspiración, una base. Entonces, tú una vez que has reunido la información, es que llega el momento en el cual tú lo transformas en un escrito. O sea, prácticamente Entonces, Rosario tu nos está estilo. diciendo de que un punto muy importante es la investigación, Es tener fundamental. bien claro el personaje, el lugar y conocer a detalle Exacto, ambos. eso es cuando es novelas Cuando es o novela, cuentos. ¿cómo se nota que escribo? Pero Sí, sí, sí. cuando es, por ejemplo,
un tema, un manual, tú tienes que tener la información de de lo que vas a escribir, igual que cuando estás haciendo una tesis, tienes que tener la información. Es lo más importante, reunir la información. Ya en la parte de escribir es el momento que tú lo transmites. Ahora, hay dos maneras que se pueden tratar la forma de escribir. Hay gente que le gusta escribir de modo muy sencillo, muy llano, muy fácil. Sin pretensiones, por ejemplo, ese es mi estilo, ¿no? Tu estilo es sin pretensiones, a lo simple. No, simple y directo. Claro. Directo, claro, lo más claro posible. En cambio hay otras personas que son absolutamente rebuscadas y trabajan con el diccionario al lado. Para que la gente no les entienda. Inspirarse en usar palabras de otras disciplinas a lo que están escribiendo. Pero eso es como que pierde el sentido del escritor, ¿no? De la persona que ama escribir, que es comunicar. Y si tú quieres comunicar y le pones cosas raras, le tratas de buscar un lenguaje difícil, como que tu comunicación no va a llegar al otro, ¿no? Pero también es curioso que mucha gente admira más a aquellas personas que escriben muy enredado y completamente y con terminologías un poco absurdas. A pesar de que no los conecta, a pesar de que no hay A pesar que no los conecta, pero es que justamente el hecho de no entenderlos los hace que sean admirados. Pero una persona que escribe se da cuenta, este está bromeándome, este está... Y mira, una vez hice una broma, porque me tenían a mí pidiéndome de que haga un artículo profundo, qué sé yo. Entonces, ¿sabes lo que hice? Puse párrafos, líneas con un sentido, dando una explicación, y los párrafos intermedios otra. Entonces, tú tenías dos lecturas, la que de corrido, o podías, si leías los párrafos intermedios, podías encontrar otra interpretación. ¡Oh, qué terrible! ¿Y la gente se dio cuenta al hacer la lectura? Algunos sí. Mira que cómo tienen es, ¿no? experiencia. Cómo es, ¿no? A veces los escritores ponen sus trampitas. Y bueno, a propósito... Mira, uno de los libros que a mí Sí, me fascina es un libro que tiene sentido del humor, que tiene toques de picardía, que te sonrojas a veces, que te revela hechos. Es Cómo hacer una tesis, de Humberto Eco. Oh. Es un clásico, pero el modo como te lo explica, te das cuenta que hasta lo más difícil, lo más incomprensible, lo más técnico, te lo puedes decir en palabras muy sencillas y muy claras. Eso es muy cierto, ¿no? Siempre se dice, ¿no? El que domina algo lo dice, no tiene ningún problema en explicarlo fácilmente. Son estilos de escribir. O sea, tú respetas, ¿no?, los estilos. Mira, y continuando el tema de la escritura, porque contigo se puede hablar de vinos, de chocolates, de historia, de comida, de cocina, del bicentenario, vamos a continuar leyéndote las preguntas de nuestros amigos. Acá te preguntan, ¿por qué el escritor peruano se encuentra tan desvalorizado? ¿Por qué crees eso? Porque podría ser que, por ejemplo, nuestro amigo nos está haciendo esta pregunta, ¿no? Desvalorizado depende. Ok, miren, depende. Tú sabes, en el Perú hay mucha envidia, entonces claro, hay mucha gente, en tu caso hay no... mucha gente que te dice, oye, tú escribes mal, o no, pero es por envidia. Claro, en tu caso no aplica porque ¿no? Digamos que tus obras sí son valoradas, porque por los pero hay premios gente que me dice abiertamente, no me gusta tu estilo, entonces yo digo, bueno, ya está bien, ¿no? No, pues hay gente que me ha querido cambiar mi forma. O sea, yo escribo, tengo varios estilos, depende. Yo no voy a hacer un artículo como hago un libro de historia, tengo que poner la fuente donde obtuve la información y todo eso. Un artículo tiene que ser más llano. Una carta o algo que estoy explicando, un tema, tiene que ser más llano todavía. Entonces, hay diferentes niveles de forma de escribir. Claro, de acuerdo al contexto. Mucha gente tiene ese problema, ¿no? Que de la envidia, que nunca se ha sentado, nunca se ha sentado a escribir, y no sabe el esfuerzo que demanda. Ese es uno de los problemas.
Segundo, hasta los años 90, mucha gente vivía de escribir. Y yo entré a escribir en un momento en el cual mucha gente vivía escribiendo sus libros. Pero luego sucedió que desde los 90, por unas cuestiones de exportación, importación, era casi imposible poder vender libros en el Perú. Pero en los últimos años es mucho más fácil con los e-books y la internacionalización. Me estoy dando cuenta de que hay muchísimo más facilidad para que los escritores puedan publicar sus libros y puedan venderlos a nivel internacional. Entonces los e-books, los que mencionas, los libros electrónicos, sí son una maravilla para los escritores, ¿sí lo consideras? Sí, sí. Ahora, claro, porque puedes llevar tus obras a todo el mundo, ¿no? Sí, junto a un escritor tiene que haber una buena plataforma. En Europa hay muchos escritores que tienen su editorial, que les publican todo lo que ellos escriben, ¿no? En el Perú no hay eso exactamente, ¿no? Pero vayamos a otro tema. El escritor de verdad lo hace por pasión o por comunicar, por la necesidad de comunicar algo que quiere dejar expresar algo. Por ejemplo, tú puedes dejar un recetario de tus recetas favoritas a tus hijos, a tus nietos. Y en ese recetario que estás copiando, nunca te debes olvidar de hacer notas, como por ejemplo, esta torta de chocolate yo la preparé para los 15 años de mi hija. A todo el mundo le gustó y todo el mundo me pidió la receta. O este plato era el favorito de mi abuelo. Y siempre que venía a mi casa me pedía que le preparara. Mi abuelo fue una persona que luchó, por ejemplo, en la guerra tal, o que fue un marino, o que fue un abogado. Entonces claro, va contando una historia. Claro, creas y va relacionando un contexto dentro de la receta, o sea, le das un contexto a la receta. Le das a la receta una importancia. ¿Por qué has escogido esa receta? Entonces, eso hace que un recetario sea mucho más interesante. Ajá, más interesante, claro. Y cualquier persona tiene algo en su vida interesante para comunicar a otras personas. Rosario, tú debes haber descubierto muchas cosas, muchos aspectos interesantes de las familias peruanas en la época del virreinato, de la colonia, en la época de la República también, ahora que estás investigando mucho por el Bicentenario, ¿no? Sí, por el Bicentenario se está haciendo investigaciones muy grandes, ¿no? Mucha gente, cuéntanos un poco de eso. He encontrado información valiosísima. Por ejemplo, una de las personas para mí más atractivas del siglo XX es la mamá de Santiago Antúnez de Mayolo, que es una señora que funda el Instituto Bien del Hogar y establece las bases de todas las clases de cocina, año 1925. ¿Y por qué consideras que es porque establece las bases de los diferentes tipos de cocina? Ella es la fundadora de las escuelas técnicas. De las escuelas técnicas. Wow. Y la primera escuela técnica fue una escuela de cocina. Ah, olvídate. Entonces, o sea, en el campo de la cocina me parece muy interesante. Además, ella era esposa del sabio Antúnez de Mayolo. Entonces, y era una mujer educada en Noruega, educada en Inglaterra. Una mujer educada de la alta sociedad que junta a un grupo de personas, profesoras y de la alta sociedad, para poder crear un instituto de cocina. Es una de las personas que más admiro. Después he visto otras personas también muy, muy interesantes. La personalidad de Rosita Ríos, que ella conecta el siglo XIX con el siglo XX, es la última heredera de toda una tradición de la cocina criolla, inventa el piqueo criollo, ¿no? ¿En qué año se inventó el piqueo criollo?
ella ofrecía su restaurante en los años 40 y en el año 57, hasta el año 66. Qué fue, interesante. digamos, la reina de la amigos. cocina criolla. El piqueo ¿no? criollo fue inventado por Rosita. El piqueo, claro. O sea, ¿no? eran 10 platos y luego venía ya el plato, los entrada, segundo y postre, que eran ya sentados. ¿Qué otra cosa interesante que has ido Bueno, hay descubriendo en estas muchas. investigaciones del Hay Bicentenario? Por muchas. ejemplo, en cuanto a los banquetes. Tú has investigado mucho en cuanto a cómo se servían los banquetes Sí, en la época de la sí. independencia o en la época Sí. actual. Mira, O a mí- bueno, ahí o me qué parece- recogemos de esa época o qué hemos perdido, ¿no? A mí uno de los personajes que más me interesan es el 24º virrey del Perú. ¿Por qué? Este señor fue embajador de España en la corte de Luis XIV, el rey Sol. Y él vivía fascinado aparentemente con lo que había en Versalles y todas las fiestas, las reuniones, las tertulias. Y él fue leal a Felipe V. Felipe V lo nombra en 24º embajador del Perú. Y él viene con 30 servidores franceses, entre los cuales habían 4 cocineros y 2 reposteros. En ese mismo tiempo, Carlos V tenía solamente 2 cocineros y, bueno, su esposa Isabel de Farnesio, 2 cocineros. Este señor, este virrey, tenía 4 cocineros. Se trajo todo un equipo 4 cocineros y 2 multitudinario pasteleros. francés. Y estableció, durante el tiempo que fue virrey, unas tertulias en las cuales invitaba a los intelectuales. Y hay mucha gente que ha hablado, escrito sobre esas tertulias. Y de ahí Y es hizo la un base, pequeño sí. Versalles en el Palacio de Gobierno de Lima, con banquetes, con todo lo que era de esa época afrancesado. Eso es en el Palacio de Gobierno de Lima. En Palacio de Gobierno. Por ¿Y ejemplo, me será, parece será por eso fascinante esa persona, que ¿no? los comedores de Palacio hay unas salas muy interesantes, muy rimbombantes? No ¿Puede sé ser qué de ha esa época? quedado, debería quedar cosas fantásticas, pero dudo porque ha sufrido varios incendios, problemas de saqueo, palacio, entonces no estoy muy segura de que se pueda encontrar lo mismo que se encuentra en otros palacios o casas Bueno, presidenciales, amigos, ¿no? un poco para ponerlos un poquito en contexto, en este momento estoy conversando con Rosario Olivas Weston, es una experta en historia de la gastronomía del Perú, es investigadora y si tienen alguna curiosidad sobre algo de nuestra comida, de nuestra cocina, aprovechen y escríbanos para que ella nos cuente un poco. Y dime, Rosario, si retrocedemos en el tiempo y nos vamos a la época de los incas, ¿cuáles son los aportes de esa época que aún todavía tenemos y qué es lo que se ha perdido de repente? Bueno, la verdad que tenemos más de lo que conservamos pensamos. más de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque en la época virreinal los españoles no tocaron mucho la cocina. La población indígena tenía su comida y ellos tenían su comida. Entonces se intercambiaban, claro, productos, pero cada uno andaba con su cocina. Entonces esas cocinas y costumbres, salvo que interfirieran de alguna manera en sus creencias. Por ejemplo, el sango desaparece porque comer sango era sinónimo de lealtad con el Inca y con sus antiguos dioses. Entonces Por eso tenía que desaparecer. O sea, desaparecía por motivos O sea, los políticos. españoles lo prohíben. Pero Pero como no había otra cosa. hay otros productos que todavía se conservan, que siempre hay en los pueblos la persona, el historiador o el agricultor que junta todas las especies del abuelo y del bisabuelo, las personas que conservan las tradiciones, que les gusta conservar. Esas personas son las que de generación en generación han transmitido un conocimiento, son personas valiosísimas. Y de la época del Y se Inca, consigue. pre-Inca, ¿qué cosas son las que conservamos ahora? Por ejemplo, actualmente? hay una variedad de alimentos que últimamente los cocineros están comenzando a descubrir. Entre ellos creo que uno de los líderes es Virgilio Martínez, que está descubriendo
especies y variedades de alimentos que normalmente no se conocen, que son muy alejados. Por supuesto, los ingenieros, los biólogos, los agrónomos conocen de diferentes variedades de especies, ¿no? de productos. Y eso hace que nosotros seamos uno de los 17 países megadiversos del planeta. 17. Y uno de ellos es el Perú. Imagínense, entonces, amigos, es muy importante conservar y ver de apoyar a los agricultores que conservan todas estas especies, comprando sus productos, no esperando que todas sus papitas sean del mismo tamaño, sino valorar y respetar de que las papitas tienen diferentes tamaños. Qué importante lo que nos cuenta Rosario, ¿no? Porque son aspectos que a veces no tenemos en cuenta o no valoramos mucho o simplemente lo descuidamos un poquito porque no le prestamos esa importancia, pero qué importante, ¿no? No ser tan exquisitos con nuestros amigos campesinos, ¿no? Que nos presentan las papas de diferente tamaño y bueno, y es importante hacer compras, ¿no? Directamente, tratar de hacerlo directamente con los agricultores. Y bueno, amigos, quiero seguir leyendo sus preguntas. Por acá me perdí de una, la voy a volver a revisar. Era sobre esto, mira. Dicen, en Perú no hay muchos vinos. ¿En qué lugar de Lima o departamento se podría entrenar o lo básico para catar? Consejos. ¿Consejos para catar? Sí, para catar. ¿Aprender a catar? Sí. Que no hay muchos vinos. Sí. Te pide que recomiendes qué lugar visitar para un poco aprender de vino acá en Lima. A ver, ¿no? voy a ser sumamente sincera. Los métodos que se utilizan en Perú son pésimos. No me gusta ninguno, de ninguna escuela, no me gusta ninguno. Y nos está hablando un jurado de concursos mundiales de vino. Yo creo que lo más importante de una persona es entrenar lo básico, convertir su cuerpo en una máquina de análisis sensorial. Es decir, hacer prácticas de azúcar a diferentes niveles, de ácido a diferentes niveles, de agrio a diferentes niveles, y uno saber, probar, experimentar, ese es un aspecto. Luego, eso de los sabores, y luego de los aromas también. Existen varias maneras de entrenar, una es con frutas, otra es con caramelos y otra es con perfumeros. Pero uno tiene que inmediatamente oler y reconocer al instante, y saber. Mira, yo estuve observando el concurso mundial de vinos, o sea, el concurso mundial de sommeliers, y yo veía que en un minuto había una descripción. Son 18 descriptores que normalmente se enseña en Europa, en Francia, Inglaterra y todo, en el método reconocido por la Asociación Mundial de Sommeliers. Son 18. Y toda esta gente lo hacía ordenadamente iba describiendo. Tú podías tener una lista e ir chequeando. Va diciendo esto del vino. Entonces, en ese aspecto, la persona tiene que entrenarse, que rápidamente, en un minuto, pueda hacer una descripción completa. Nosotros no podemos probar todos los vinos del mundo. Imposible, ¿no? Es imposible, pero sí puedes tener una muy buena percepción de los vinos. Porque hay un fenómeno que es bien particular. Primero, que no podemos probar todos los vinos que se están elaborando en el mundo. Segundo, que cada año por cuestiones climáticas van variando. Entonces, en ese concurso no te piden exactamente que tú reconozcas de dónde viene. Sí lo puedes reconocer, porque sabes de que los italianos tienen un estilo, los franceses otro, Sudamérica, en fin. Pero eso ya es porque tú vas ensayando y vas reconociendo rápidamente todo esto.
porque yo he visto mucha gente que desde hace 30 años cata y no sabe lo que está catando. Al final termina diciendo, me gusta o no me gusta. O dice, ah, sí, este tiene color, o sea, hay un término que acá ya se usa mucho, chicha morada. Este tiene color chicha morada, ¿no? Entonces es muy superficial. Que la forma correcta es poder describir. El catador tiene que entrenarse y es un trabajo solitario. Es un trabajo solitario. Entonces, si es como un atleta. Alguien dijo, no me acuerdo quién, Joseph, que es nuestro candidato de sommeliers, es una persona que está haciendo muchísimo esfuerzo para poder llegar al concurso mundial, hay que apoyarlo. Y él decía, son atletas, efectivamente, son atletas del sabor, del servicio, pero están entrenando todos los días y están batiendo sus propios récords. O sea, es un tema muy solitario. Qué interesante lo que nos comentas, ¿no? Y esto de que bueno, que al Perú le falta bastante por el tema del... Es un compromiso personal. Y bueno, hay que mirarlo como un compromiso personal. No, ya nos van quedando pocos minutos, pero no quiero irme sin que nos cuentes sobre los chocolates y sobre el trabajo que viene realizando. Sobre los chocolates, porque tú vienes desarrollando varios temas relacionados con chocolates. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo estuve apoyando mucho a las personas del mundo del chocolate y también, por supuesto, también me estuve entrenando, ¿no? Estuve desarrollando incluso hasta cursos sobre chocolate, ¿no? Y sí, es un movimiento muy importante el del chocolate. Nosotros producimos, exportamos y cada año va incrementándose de un modo vertiginoso. Pues estamos recontra bien en el tema de chocolates. Sí, lo único que nos falta es poder nosotros posicionarnos en tiene que ser como un objeto de lujo, porque los bombones valen 4 o 5 soles, no están al alcance de todos, y un chocolate fino cuesta 10, 15 soles, entonces son objetos de lujo, hay que considerarlos así, hay que tratar de introducirlos en el mundo. Lo que nos falta es la comercialización, la exportación. Debería haber más facilidades para el pequeño artesano de la exportación. Si tú pides un producto a China, un alfiler te lo mandan. Y tienen facilidades. Acá todavía no hay facilidades de la venta al por menor. Sí lo había hasta el año 1990. Pero después del año 90, el Ministerio de Transporte no ha querido influir en una tarifa más barata para el kilo de productos que se puedan mandar afuera. Imagínate, antes costaba $3. Como ahora para que te cueste $3 tienes que mandar 100 kilos. Y el comercio al por menor a nivel mundial es en pequeñas cantidades. Interesante, ¿no? O sea que encontramos trabas. ¿Qué significaría eso? La revolución de que el precio para las empresas bajara, significaría que estaríamos... Ya no sería el comercio en el Perú, sería el comercio de todo a nivel mundial. Me pregunto yo qué pasa para que no existan decisiones políticas respecto a estos temas, ¿no? En los que podamos tener un mejor papel en el exterior, ¿no? Con las diferentes cosas que producimos, ¿no? Poco a poco, yo creo. Ahorita la agroexportación, los superfoods, se está dando mucha publicidad. Pero es muy interesante el tema gastronómico, porque ahora tenemos un turismo gastronómico. Vienen personas del extranjero a comer al Perú, a conocer los productos, pero cantidades. Les gusta estar acá. O sea, se ha convertido la gastronomía en un atractivo turístico importante. Ese es otro punto. Ese es sumamente importante, valioso, que lo reconocemos todos, ¿no? Todos nos sentimos muy orgullosos por nuestra gastronomía y la gente viene a probar todo lo que nosotros preparamos. Y para que sea un buen producto necesita que se le informe a la gente cuándo se come, cómo se come, quiénes lo comen, por qué lo comen, un poquito más de información.
hay mucha gente que habla, por ejemplo, trata de hacer interpretaciones sobre un nombre. Hay veces, y sobre todo en los años 50, 60, se crearon nombres de fantasía para que la gente de los negocios, para que la gente pudiera distinguir su receta de otras. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo tengo un restaurante entonces y tenía una torta de chocolate, entonces le ponía un nombre. No le ponía torta de chocolate, sino le ponía torta maravilla. Y si se tenía publicidad, esa torta maravilla, entonces todos los restaurantes comenzaban a preparar la torta ¿Ha quedado alguno de esos nombres ya? Torta tres leches, el mismo... casi todas las preparaciones, ¿no? Llega un momento en el cual prende la popularidad y se difunde. Entonces hubo una época en la cual la gente hacía eso. Entonces buscarle el origen de que si la pachamanca, qué significa y todo eso es tremendo, o si los anticuchos ¿cuál es el significado de la palabra anticucho? La gente se pelea por eso. Y eso realmente es más interesante saber, bueno, en qué época aparece o se populariza y por qué razón y ahora quiénes lo comen, en qué clases sociales, si esto ya es un plato general. Eso es más interesante, más entretenido y más real. Porque el otro día, por ejemplo, estaba escuchando también, hay gente que habla por hablar. El otro día estaba leyendo de que alguien había escrito que había compartido un post de que el anticucho, la técnica que se usaba era el braseado. Y dije, pero este no sabe nada de cocina, ¿cómo puede ser posible? Que brasear es una técnica, o sea, un cocinero sabe que es lo mínimo, ¿no? No es braseado, es asado, ¿no? Sobre las brasas. Entonces, hay mucha gente que realmente hace más daño que bien a la gastronomía, y realmente es una pena cuando son profesores y las mismas instituciones no se dan cuenta del error que están cometiendo a una mala formación. Entonces hay que tener cuidado con proteger y sobre todo la forma como presentamos y hablamos y escribimos sobre nuestra gastronomía, que es un boom en este momento. Bueno, Rosario, ya tenemos que ir cerrando el programa y me gustaría que, la verdad es que hemos conversado sobre varios temas, he tratado de conversar contigo sobre tantas de las cosas que tú dominas, y me gustaría que terminemos esta conversación con una última reflexión que quisieras compartir con nuestros amigos que nos están acompañando en este momento, sobre lo que escribes o sobre la gastronomía. Yo creo que lo más importante en la escritura, sea de cualquier estilo que se escoja, es la honestidad, es lo más importante. No inventar, porque eso hace mucho daño. Y yo creo que la historia es fundamental para poder darnos identidad y riqueza. De riqueza de qué es lo que nosotros ofrecemos. Y creo que en provincias todavía no se ha desarrollado todavía un inventario sobre los alimentos, las recetas, porque una cosa son los alimentos y otra son las recetas, las buenas recetas, las recetas antiguas. Yo soy del pensamiento, yo tengo una formación francesa. Los franceses, ellos valoran la cocina del pasado, la cocina del presente popular y la cocina del futuro. Creo que cada una tiene su estilo y cada persona escoge el estilo que quiere tener. Y hay que respetarlos a todos, porque todos tenemos nuestro espacio. La verdad es que, Rosario, te agradezco mucho que hayas venido a compartir parte de todos los conocimientos y te agradezco en cámara todo tu aporte con las investigaciones que realizas para poder compartir con todos los peruanos tanto sobre nuestra historia, sobre nuestras recetas, sobre cómo eran los banquetes, sobre lo que hemos ido heredando, sobre lo que hemos perdido de nuestros antepasados, porque la mejor forma para poder salir adelante, queridos amigos, como nación, es conocer
de dónde venimos, ¿no? Cómo ha sido nuestro pasado, ¿no? Y cuáles son esas costumbres que hemos ido recogiendo y por ahí ir descubriendo realmente quiénes somos, ¿no? Cuál es nuestra esencia. Entonces, Rosario, muchísimas gracias por haber compartido todos estos diferentes temas que hemos conversado, ¿no? Sobre escritura, sobre gastronomía, sobre vino, sobre chocolate, y te agradezco nuevamente por tu aporte. Entonces, amigos, no me quiero despedir de ustedes sin antes agradecer a Súmate al Éxito, la plataforma digital del emprendimiento, que hace posible que cada martes podamos tener el privilegio de conversar con mujeres, con hombres emprendedores que nos comparten sus experiencias y la forma como ellos van desarrollando, como ellas van desarrollando sus emprendimientos y todo lo que quieren compartir con nosotros, ¿no? Como en este caso Rosario Olivas Weston. Entonces no se olviden de visitarnos en nuestra página web www.sumeatalexito.com, en donde podrán encontrar información súper importante y valiosa para nuestros amigos emprendedores. Tampoco se olviden de visitar nuestra fanpage. De igual manera, no se olviden de visitarnos en nuestra página web, nuestra fanpage de Mujer Auténtica, Atrévete, Aprende y Decide, en donde estamos publicando los últimos eventos que estamos realizando. No se olviden de visitarnos por ahí, y tampoco quiero dejar de agradecer a Rentaire Perú, el mejor aliado en este verano. Entonces, amigos, muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo martes. Muchas gracias. Bye.